Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos a este informe. Sí, se conoció que el hijo de Carlos Gil Márquez, es el representante de una empresa italiana que firmó el año pasado un convenio con YPF para ser el proveedor de medidores inteligentes. No se sabe exactamente otros detalles del contrato porque el acuerdo es confidencial. Esto es extrañísimo porque para ser vendedor de medidores inteligentes, pues no se necesita un acuerdo confidencial, salvo que se trate de tapar quién es el que está firmando. Y tal vez esa era la intención. Y por supuesto el monto. Son contratos sin licitación que favorecen a la familia de Carlos Gil. Sobre este contrato, al parecer, ya habiendo pasado casi un año, resulta que esta empresa en la que aparece el hijo de Carlos Gil como responsable, no ha cumplido, no ha entregado los famosos medidores inteligentes y que por lo tanto el contrato podría ser rescindido. A propósito de Carlos Gil, hace poquito se conoció otra información a través de el informe del periodista peruano Jaime Bailey, que dijo que Carlos Gil Ramírez, el padre, había recibido $30 millones en una operación de lavado de dinero para Adrián Velázquez. Adrián Velázquez está detenido junto a su mujer en España. Ambos son sujetos de extradición a Estados Unidos, pero también el régimen de Nicolás Maduro los ha solicitado. Adrián Ramírez fue jefe de seguridad de Hugo Chávez y su mujer, Claudia Díaz, fue la enfermera personal hasta el deceso de Hugo Chávez del máximo de la revolución bolivariana, pero también fue tesorera de la nación. Bueno, ambos están en España y se los acusa, de acuerdo a la información que viene de los Estados Unidos, de haber obtenido, ¿no?, grandes cantidades de dinero vía corrupción y vía lavado de dinero. Y a su vez la dictadura de Venezuela los acusa de haber intentado blanquear el dinero robado de Venezuela a través de los Panama Papers, es decir, el lavado de la fortuna imposible de declarar legalmente, pues se la blanquea a través de la inversión en un montón de empresas y esto se hace a través de los Panama Papers. Bueno, otra forma de lavar el dinero es entregarle a socios vinculados al régimen, es decir, que tienen un vínculo ideológico o son parte de la camada de burguesía naciente, fruto de la corrupción en estos regímenes, y entonces entre ellos se ayudan y Adrián Velázquez le habría pasado 30 millones a Gil, que es una forma de lavar dinero. ¿Qué hizo Gil con el dinero? Pues Gil se encarga de hacer inversiones. Parece que es el empresario que se dedica a invertir este caudal de dinero impresionante que llega a través de los contratos estatales y a través de las coimas. No es que los boliburgueses o los burgueses azules en nuestro país hubiesen tenido una inteligencia empresarial y que de pronto desarrollan esa inteligencia, esos emprendimientos geniales a través de los que se hacen millonarios. No tienen una gota de Bill Gates, simplemente tienen el vínculo político que es utilizado para llegar a hacer estos negocios y que también ellos son utilizados por la gente del régimen para poder blanquear
la gran cantidad, podríamos decir, los millones y millones de dólares que se amasan a través de las coimas. Sí, esto no es novedoso. Lo que pasa es que ahora es gigantesco. En la época del MNR se denunciaba que había nacido una burguesía rentista. Es precisamente esta gente que se hace de contratos del gobierno y se hace de contratos del gobierno pagando coima. Pero, ¿cuál es la diferencia con los burgueses acunados por los regímenes de Chávez, Kirchner, Lula, Evo Morales? Es la cuantía, es la magnitud que tiene que ver con el periodo, un periodo de gran apogeo económico, de precios extraordinarios en las materias primas. Esa fue la década pasada, ya ha empezado la década de las vacas flacas, pero en esa década es cuando surgió esta burguesía vinculada a estos gobiernos populistas. La burguesía nace de las propias entrañas del régimen, son funcionarios que entran al gobierno con una mano delante y otra atrás y salen con los bolsillos llenos. Salen porque roban porque cobran coimas de todos, aprovechan la diferencia cambiaria, en fin, hay 10.000 oportunidades cuando usted está en el gobierno de hacerse de una fortuna ilegal. Y entonces luego están los burgueses, empresarios que pues antes de estos regímenes tenían su negocito, no es que no lo tenían, ahora le voy a poner algunos ejemplos, pero que aprovechan esta circunstancia, el nombre de la empresa, para entonces convertirse en lavador de una cuantía impresionante de millones de dólares. Entonces, no es una inteligencia empresarial, es una avivada política que se llama corrupción. Carlos Gil Ramírez, por ejemplo, llegó a nuestro país del brazo del embajador de Venezuela, que es el que le abrió las puertas políticas y el que le avisoró por dónde venían los buenos negocios, Julio Montes. Fue tal la corrupción que hasta el propio régimen de Hugo Chávez lo sacó de embajador, lo devolvió a Venezuela por corrupción. Después se murió Julio Montes, pero dejó instalado a Carlos Gil. Carlos Gil, ni bien arribó, no se sabe con dinero de dónde, compró 4 poderosos medios de comunicación, 2 canales de televisión, 2 periódicos, usted ya lo sabe. Luego compró los ferrocarriles, las únicas empresas privatizadas que después no fueron nacionalizadas. No, ¿para qué las va a nacionalizar Evo si las compró su amigo el 50%, el otro 50% es de los fondos de pensiones, pero como en este gobierno los fondos de pensiones están controlados por el gobierno, no tienen ninguna autonomía, pues definitivamente el otro 50% es administrado como propio también por Carlos Gil. ¿Con qué dinero compró? Porque compró con tanto y sonante a los gringos que manejaban ferrocarriles orientales y a los chilenos de ferrocarriles occidentales. Pues les compraron dólar sobre dólar, se los compró, chao. Hasta ahora manejan los ferrocarriles y nunca una sanción, nunca una multa, absolutamente nada. Es más, los ferrocarriles, Carlos Gil es dueño de las líneas férreas que están en Cochabamba y esta empresa española Joca, que tiene que hacer el tren metropolitano, va a tener que pagarle a Carlos Gil por las líneas férreas que este tren metropolitano va a necesitar de utilizar, porque ya no son del Estado, son de Carlos Gil. A eso hemos llegado. Pero abro un paréntesis. Este tren metropolitano, otro negociado, 504 millones de dólares, que el gobierno va a pagar por ese tren metropolitano,
¿De dónde sale el monto? De ojo de buen cubero, de la voluntad, de la aspiración de los españoles de Joca, que no hicieron, el gobierno no hizo un estudio de prefactibilidad, un estudio que dice, bueno, realmente este tren va a costar tanto, tanto por kilómetro, porque la inversión de tal y cual, es decir, hacer un estudio de prefactibilidad. No, es a ojo de buen cubero. Joca dijo 504 y el gobierno no le pidió ni siquiera rebajita casero, nada. Es otro negociado. Bueno, parte de ese negociado, parte en ese negociado, podríamos decir de refilón, va a ganar también Carlos Gil porque es dueño de las líneas férreas, les reitero. Carlos Gil ha construido el teleférico, un negociado que sabemos tiene un sobreprecio de unos 180, 200 millones de dólares. Son los austriacos que se adjudicaron, pero los austriacos contratan, qué casualidad, a Cotien, que es la empresa constructora de Carlos Gil. ¿Cuánto ganó Carlos Gil? No sabemos. ¿Cuánto fue el contrato por la construcción de la infraestructura que requiere el teleférico? No sabe, pero estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. Así que el contrato de proveedor de medidores para yacimientos es un contratito, ¿no? Pero a pesar de que es un contratito así de chiquito, pues resulta que tiene cláusula de confidencialidad. Carlos Gil aparece como empresario el 96 con una empresa que se llama Corimón. Bueno, Corimón sirve para todo, sirve para pinturas, para construcción, para todo lo que necesita una fachada empresarial, Corimón. Y ese es Carlos Gil. ¿Qué dice sobre los planes en Bolivia? Que va a invertir 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Bueno, no sabemos cuántos millones de dólares se ha beneficiado él con los periódicos, con los ferrocarriles, con el teleférico, en fin, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está al servicio del gobierno, porque los directores de La Razón no los pone Carlos Gil. Carlos Gil nunca pisó la redacción de La Razón. Y se sabe que es la vicepresidencia la que nombra los directores de La Razón. Y ATV, para que no digan, un canal de televisión manejado por un extranjero, por un venezolano, Carlos Gil. Bueno, aparece Jimmy Iturri, que, bueno, a duras penas, no es que le ha ido mal en la vida, pero su sueldo, y pare de contar, aunque el sueldo sea bueno, no llega a ahorrar 4,5 millones de dólares para comprarse ATV. Y ese monto es barato para un canal de esa dimensión. Lo cierto es que está de palo blanco de esa transacción en la que Jimmy Iturri ahora aparece como empresario de los medios de comunicación vinculados directamente al gobierno y al servicio del gobierno, no por razones ideológicas, pero por razones estructurales. ATV es del gobierno. Por eso, como esto no está en los papeles, sino que todo es un enjuague con palos blancos, entonces por eso se habla de medios de comunicación paraestatales. Pero Carlos Gil no es diría, el más representativo de la burguesía azul, de los vinculados al gobierno, que se han convertido en más ricos y más poderosos. Creo que Gabriela Zapata es un bonito ejemplo de lo que, cómo nace, se desarrolla y en este caso muere un proyecto. Bueno, Gabriela Zapata, que se hacía pasar de socióloga, politóloga, abogada, y no había sido ni bachiller. Bueno, me recuerda a otros, pero mejor ni mencionarlo, ¿no? Bueno, en todo caso, aparece como una gran empresaria, no solo que consigue los contratos a la empresa china Camse, con una habilidad extraordinaria, porque en un solo día le consigue 2 contratos.
Su apogeo estuvo entre el 2013 y 2014, pero ella misma, después de ser agente de los chinos, intermediaria con los contratos obtenidos con el gobierno, ella misma se hace de empresas. Por ejemplo, constituye el 14, cuando ya la plata de las comisiones le sobra, una empresa que se llama Consilium y se adjudica, ¿no?, las obras logísticas de transporte en el Mutum. No sabemos en qué quedó después de que la tomaron presa, no sabemos en qué quedó este contrato, si lo ha ejecutado o no lo ha ejecutado, no sabemos qué pasó. Pero la vista de Gabriela Zapata estaba allá en el Pantanal, en Puerto Suárez. Inclusive era representante de una empresa israelí, Telemanía. Pretendía hacer en Santa Cruz una empresa de energía eléctrica usando el bagazo de la caña. Pero lo más importante es que pretendía, dice ella, declaraciones públicas, está impreso, invertir como $500 millones para desarrollar el puerto militar de Puerto Bush, que está junto a Puerto Aguirre y los 3 puertos que hay sobre el río Paraguay, allá en Puerto Suárez. Puerto Quijarro es el tercero. Y pues ella tenía un proyecto que ya estaba en marcha con otros chinos para invertir $500 millones y ella iba a administrar Puerto Bush. Esas eran las aspiraciones, y no eran aspiraciones alocadas, sino que empezó a manejar tal cantidad de dinero que se vuelve rápidamente esta chica, porque eso es lo que era, una chica, ¿verdad?, que no había, no sé cómo sacó el título de bachiller realmente, de repente en gran empresaria. Es que esos son los grandes empresarios del régimen. Otro que es realmente un modelo es Juan Valdivia Almanza, y le digamos don, porque a estas alturas es uno de los hombres más ricos del país. Juan Valdivia Almanza. Mire, Juan Valdivia Almanza tenía unos negocios en Quillacollo, de donde era. El 2006, si no me equivoco, sí, el 6, fue diputado uninominal por Quillacollo. Y en Quillacollo tenía una pequeña empresa de fertilizantes, Agrobol, una importadora de autos, que era lo que más dinero le daba en 1981, y una heladería en Cochabamba. Después de ser diputado, de pronto aparece como dueño de Gravetal. Y aquí le cuento la historia de Gravetal. En realidad, Juan Valdivia no compró Gravetal. El que compró Gravetal fue un negociado de la cúpula política venezolana que utilizó una subsidiaria de PDVSA que se llama Petroquim para comprar una gran empresa de fertilizantes, pero gran empresa de fertilizantes que está en Barranquilla, Colombia, que era de los colombianos, que se llama Monómeros. Y esta empresa de fertilizantes, a su vez, compró Gravetal. O sea, la plata salió de Petroquim, se compraron Monómeros, y luego Monómeros compró Gravetal, y luego Gravetal le entregó las acciones a este grupo de masistas, ¿no?, que recibió del cielo semejante empresa, y que Monómeros, a su vez, le pidió las acciones, es decir, el que tiene las acciones, los papelitos, es Monómeros. Pero Juan Valdivia y sus amigos pueden estar tranquilos porque Monómeros entró en el limbo. Monómeros está en Colombia y el gobierno colombiano no dejó entrar a la cúpula empresarial venezolana para que continúe administrando Monómeros. 200 personas pues les rechazaron la visa y no pueden entrar. Entonces, el presidente de Monómeros, el presidente venezolano de Monómeros, no pudo
volver a Colombia a hacerse cargo de la empresa, y Juan Guaidó nombró un propio delegado que se llama John Bilbao. Pero Monómeros sigue desde el 2017 en la lista de las empresas venezolanas sancionadas por Donald Trump. Y esa sanción le ha significado un sinfín de problemas. No puede hacer transacciones, importa insumos del exterior, ahora no los puede importar, vende al exterior por lo menos un 25% de su producción la vende al exterior y ya no puede llevar de vuelta las divisas por estas sanciones. Y bueno, tiene un encargado de Juan Guaidó, pero toda la cúpula es de la dictadura de Maduro. Está ahí. Bueno, y como está en ese limbo, entonces Monómeros ni se acuerda que tiene unas acciones o una empresa que se llama Gravetal en Bolivia, y por lo tanto no les cobrarán, salvo error u omisión, y con el tiempo no les pedirán cuentas a los que aparecen como dueños en la bolsa de valores de nuestro país. Entre ellos, ahora aparece como gran empresario Juan Valdivia Almanza, que no utilizó ninguna inteligencia empresarial, simplemente mostró el carnet y pues lo nombraron la cabeza de la recepción de esta empresa que se llama Gravetal, que es la más grande de recolectora y comercializadora de soya en Santa Cruz. Y lo propio podríamos decir de el banco venezolano que funciona en nuestro país, Prodem, revisando quiénes son los dueños de Prodem. Bueno, fulano, sutana, mengana, etc. Todos ellos fueron funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. Es decir, ponen el nombre como funcionarios de Hugo Chávez, no han puesto un peso, el peso lo pone pues el robo, el saqueo a los bienes estatales en Venezuela, y acá son dueños de Prodem. Prodem es una empresa privada de estos señores, fulano, sutano, mengano, que ahora son dueños de un banco. Ha recibido sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero no les hizo mella porque Prodem trabaja en el país fundamentalmente, aparentemente, simplemente manejando el dinero de los campesinos. Ha abierto N sucursales en todas las provincias del país y maneja el dinero de los campesinos, y no sabemos qué transacciones tenga con el exterior, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles es el mecanismo de la privatización, cómo robas plata del Estado y la conviertes en una empresa privada de lo más decente, de lo más respetable, etcétera, etcétera. Y ahí le pongo los dos ejemplos. Juan Valdivia Almanza, la primera determinación que tomó al hacerse cargo de Gravetal, los colombianos que eran dueños, que eran los mismos dueños de la empresa de fertilizantes en Colombia, pues se fueron y ellos se hicieron cargo de la empresa. La primera medida que tomaron, que está registrada en las actas de la Bolsa de Valores, es que sacaron $1 millón inmediatamente, pero la primera acta de la primera reunión de este staff del MAS, dueña ahora de Gravetal, primera determinación, $1 millón. Nadie sabe para qué fue el $1 millón. ¿A quién le estaban agradeciendo con el $1 millón? Porque eso no tiene la obligación de declararlo ante la Bolsa de Valores, pero esa fue la primera determinación. Se robaron $1 millón de Gravetal y no se sabe a qué bolsillos fueron a pagar. Pero es tan claro, ¿no?, que cómo se mueven las coimas cada vez que hay una operación de este tipo. Y luego no se sabe las ganancias, cómo se dividen y entre quiénes se dividen, porque no es que le regalaron a Juan Valdivia y sus otros amigos una empresa gratis, ¿no? No, por su linda cara, digamos, no. En todo caso, eso es así. Pero Valdivia ha tenido que ganar bastante dinero, ya que
hace poquito se compró el 50% del Radisson de Santa Cruz, además de otros negocios ahora en grande, ¿no? 50% del Radisson en Santa Cruz, una empresa que estaba en quiebra porque la construyeron en el Urubó, y el Urubó todavía es una región aislada porque le faltan puentes y la gobernación no hace los puentes, y entonces el Radisson no tenía pasajeros, y en 3 años el Radisson se fue a pique, tenía una deudas por casi $300,000. Llegó Juan Valdivia con la chequera gorda, dijo, ningún problema, se compró la mitad, es el presidente ahora, y seguramente sacará adelante los puentes y el Radisson. Y como eso, muchísimos otros recursos. Leí en un periódico, requerimos la opinión de Juan Valdivia sobre tal, pero se encontraba en el Brasil atendiendo sus negocios. También en el Brasil tiene otros negocios. Y es así como va naciendo esta boliburguesía, y en Estados Unidos y en otros países, España, Andorra, se empieza a estudiar este fenómeno de lavado de dinero. Como los estados, no solo los empresarios, estos son los empresarios que coadyuvan en un engranaje de corrupción muy grande. Eso es lo novedoso, que la corrupción es manipulada, es decir, los capos de capos están en el poder ejecutivo, ¿no? Y cómo ellos han montado desde el poder ejecutivo esta gran cadena de corrupción, de succionar los aparatos estatales, aprovecharse de ellos, tomar medidas, ¿no? Como las variaciones en la cotización del dólar en Venezuela, para hacer fortunas, para amasar fortunas, etcétera, etcétera. Entonces, se está investigando todo el negocio de lavado de dinero, empresas estatales que se crearon solo para lavar dinero, primero para enriquecer a la cúpula gobernante, y en segundo lugar para lavar el dinero de los corruptos del país vecino, especialmente de Venezuela. Cómo se ha utilizado Nicaragua y otros países, es el mismo modelo. Se hacen empresas que reciben el petróleo, la gasolina venezolana subsidiada, prácticamente regalada, y esa diferencia, porque el gobierno los vende a precio comercial, y la diferencia queda en manos de la familia de los gobernantes. Y ese dinero que se amasa en esos negocios estatales, pues van a parar a empresas, empiezan a comprarse empresas, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre con el narco. El narco de repente amasa tanto dinero que ya no sabe qué hacer con él. Inicialmente hacían huecos en el campo y ocultaban el dinero en esos huecos, o hacían paredes de doble fondo para llenar de millones de dólares esas paredes. Pero últimamente con el cartel Jalisco Nueva Generación están desarrollando una iniciativa empresarial, comprándose cuánto restaurante existe, cuánto supermercado existe, en fin. Y la ciudad de Rosario, Argentina, es un muy buen ejemplo de esto que les digo. Bueno, esta es pues la insurgencia de una nueva clase empresarial que nace no solo de contratitos del Estado. Esto de los medidores inteligentes es pues un pequeño negocito, pero refleja que están hasta en el detalle, ¿no? Que se hacen de los grandes contratos, que por esos grandes contratos pagan coimas, que los funcionarios luego tienen que lavar el dinero de las coimas, y que hay un sector empresarial que se dedica, está especializado en lavar coimas, y que para eso surgen lavaderos profesionales, gente especializada. Hugo Chávez, por ejemplo, tenía un argentino, un judío argentino encargado de lavarle el dinero. En fin, es toda una empresa
multinacional que va a empezar a entrar en crisis. No tengo duda que el próximo gobierno de Bolivia, que no será el de Evo Morales, lo primero que le preguntará a Carlos Gil es de dónde sacó el dinero. Investigará el origen de la fortuna, de dónde salieron los millones de dólares, 18 millones de dólares para comprarse La Razón, cuánto pagarían por ATV, porque todo es contrato de confidencialidad. Bueno, todo tendrá que salir a luz y se tendrá que saber exactamente cuál es el origen de este dinero, cómo se hicieron las movidas, etcétera, etcétera. Y es de suponer que está en una agenda económica política la nacionalización de los ferrocarriles, ¿o no? ¿Qué dice usted? Me despido con otro informe especial mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.